Miraculous. El ascenso de Anatis. Luca no pretendía involucrarse. Solo intentaba encontrar a su hermana tras el ataque de un supervillano, pero terminó siendo perseguido por unos villanos furiosos, controlados por la supervillana Princesa Justicia. Por pura suerte, logra escapar y conoce al maestro Fu, el guardián de la caja milagrosa. Con Aspic bajo el control de la princesa Iryuko congelada en el tiempo por una villana que se hace llamar Lady Wifi, Luca tendrá que dar un paso al frente y convertirse en el héroe que París necesita para salvar el día. 1. Un suceso de lo más inusual ha ocurrido en el College Franoise Dupont. Una supervillana que se hace llamar Princesa Justicia ha tomado el control de la escuela y tiene a varios estudiantes como rehenes. Nuestros misteriosos héroes Apsic y Ryuko están en el lugar, informó Nadja Chamak mientras filmaba la inminente batalla. Luca se pasó los dedos por el pelo mientras veía las noticias. El College Franoise Dupont era la escuela a la que asistía Juleka y no pudo evitar preocuparse de que ella estuviera entre los estudiantes secuestrados por este Akuma. Volvió a pasarse los dedos por el pelo mientras fijaba la vista en las noticias. El camarógrafo y Nadja se acercaron al oficial Roger, que tenía un megáfono en la mano. «Oficial Roger, ¿tiene un momento?» Se giró hacia la cámara. «Estamos haciendo todo lo posible para resolver la situación que se ha producido, pero aconsejamos a todos los parisinos que se queden en casa». «¿Saben qué quiere este villano?», preguntó Nadja mientras Aspic salía volando del edificio escolar. Se levantó y les dijo que salieran de allí antes de correr hacia la escuela. Luca sintió que se estresaba más cuando alguien saltó por la ventana. Por un segundo, pensó que podría ser un nuevo superhéroe, pero entonces notó las diferencias. Llevaba el pelo recogido en un moño y una tiara dorada con diamantes rojos incrustados. Su atuendo era de temática negra y roja. Parecía llevar un mono rojo con 4 puntos negros sobre un traje negro con franjas blancas en los brazos. Llevaba botas altas hasta el muslo, rojas desde la rodilla hasta el muslo, y el resto de la bota era negra con un tacón blanco. Tenía una venda en los ojos, la piel azul y los labios negros. En la mano izquierda llevaba una espada y en la derecha, una balanza. No fue el único que la confundió con una heroína, ya que Nadja la miró con expresión interrogativa. Ryuko saltó y la atacó con su espada, pero ella la resistió con facilidad, tratándola como a una muñeca de trapo. Terminó volando hacia otro edificio. Apsic se llevó la mano a su brazalete, pero la princesa Justicia lo agarró y le sonrió con una mirada inquietante mientras presionaba su espada contra su garganta. «Dime la verdad, serpiente. ¿Dónde están los milagros de la creación y la destrucción?», preguntó mientras su espada brillaba al rojo vivo. Aspic también brillaba al rojo vivo. «No lo sé. Solo me dieron el milagro de la serpiente. No sé quién me lo dio. Apareció en mi habitación el mismo día que apareció Corazón de Piedra», respondió con una sonrisa. Nadja se había acercado para grabar lo que estaba sucediendo. Luca frunció el ceño al verla. Frunció el ceño para sí mismo, preguntándose quién o qué sería Corazón de Piedra. Recordó que hubo un terremoto y, después, una misteriosa plaga se extendió por la ciudad, convirtiendo a algunas personas en seres de piedra. Se preguntó si Corazón de Piedra tendría algo que ver. «Ah, señorita villana, ¿tiene un momento para una entrevista?». «Claro, Nadja», dijo la chica Akuma con una sonrisa burlona, provocando escalofríos en Luca. Apsic seguía bajo su hechizo. «¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres? ¿Qué te llevó a convertirte en villano?». «El hombre que me dio estos poderes quiere algo llamado Miraculous, pero quienes busca no están aquí. En cuanto a mi objetivo, quiero justicia. Lila Rossi debe pagar por sus mentiras». «¿No crees que esto es más una cuestión de venganza que de justicia, señorita villana?». «No», Nadja sonrió mientras un grupo de personas saltaba por la ventana y salía de la escuela. Algunos parecían Akumas, pero todos parecían estar bajo su hechizo. Gruñían y actuaban como las víctimas de Cupido Oscuro, pero sus ojos eran de un rojo intenso. «No me llamo señorita villana. Soy la princesa Justicia y juzgaré a todos, empezando por ti. Jurado, agárrenla». «¿Qué?». «No», gritó Nadja mientras 2 de sus secuaces la sujetaban. La princesa Justicia se acercó a ella antes de mirarlo. Luca frunció el ceño al ver al extraño Akuma mirar a Nadja como si la estuviera mirando antes de sonreír suavemente. «Te declaro inocente», declaró, lo que hizo que Nadja pareciera confundida, pero la princesa Justicia se levantó la venda.
Luca frunció el ceño mientras Nadja la miraba fijamente a los ojos antes de que sus propios ojos se enrojecieran y emitiera un gruñido como si estuviera repentinamente furiosa. Lo sé. La verdad duele y estás enojada porque te han mentido, pero no importa. Lo solucionaremos, atrapa al dragón y yo me encargaré de la serpiente. Ella se giró hacia él cuando Nadja comenzó a atacar al camarógrafo con un grupo de otros miembros del jurado. Dime, ¿qué pasa cuando derrotas a una Akuma? Preguntó mientras la cámara se apagaba y volvía al estudio. Luca miraba la televisión conmocionado, intentando descifrar qué había sucedido. Aspik había sido capturado y Ryuko, perseguido. No solo eso, sino que este villano parecía muy interesado en algo llamado Akuma, sea lo que sea. No pudo evitar preguntarse qué era. Recordó algunos informes inusuales que había escuchado en los últimos meses. Una persona se presentaba como villana, similar a la princesa Justicia. Así es como Ryuko y Aspik entraron en acción. Lucharon y derrotaron a la persona, que se volvió contra sí misma, pero el daño que causaron fue irreversible en muchos casos. La mayoría de las veces, Aspik y Ryuko los capturaban antes de que tuvieran la oportunidad de causar daño real, pero a veces, causaban problemas antes de que pudieran ser capturados. De ahí que la Torre Eiffel estuviera un poco torcida. Incluso algunos compañeros de clase de su hermana se habían visto afectados. Una chica de su clase se había convertido en villana. Había logrado convertir a alguien en una estatua de hielo. El hielo no se había derretido cuando la capturaron y la habían trasladado al hospital desde entonces. Abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que uno de los villanos anteriores había ido a la escuela de su hermana. Corrió a su teléfono, lo desbloqueó y marcó el número de Juleka mientras sentía que el pánico aumentaba. Esta nueva villana había estado en su escuela y si encontraba esos Akumas, podría convertirla en un caos. Esperaba que Juleka tuviera la sensatez de esconderse y mantener la calma, pero no estaba seguro. Su pánico aumentó al ver que no respondía. Lo intentó varias veces más y luego llamó a Rose, pero ella tampoco respondió. Ella también podría estar en peligro. Metió el teléfono en el bolsillo y salió corriendo. Agarró su bicicleta y la sacó del bote. En cuanto estuvo en el camino, se subió de un salto y corrió hacia la escuela. No tardó mucho en llegar, pero en ese tiempo, la carnicería se había desatado. Una criatura de piedra, similar a las víctimas de la plaga, estaba destrozando algo. Padres y adultos fueron capturados por burbujas mientras uno de los villanos caminaba por la calle. Luca lo reconoció como burbujeante, ya que fue el primer y único villano conocido contra el que Ryuko y Aspik habían luchado, solo que no había logrado capturar a nadie esa vez. Esta vez fue diferente, ya que también había otros villanos. El clima se había vuelto loco cuando una bruja que podía controlarlo provocó que nevara, y esos eran solo algunos de ellos. No sabía ninguno de sus nombres, pero notó que todos tenían una cosa en común. Tenían los ojos rojos, como los de Nadja. Parecía que la princesa Justicia también los había controlado. Encendió su bicicleta y regresó al Liberty, solo para descubrir que el cobertizo para botes estaba completamente congelado, junto con todo el Sencia. Se bajó de su bicicleta y corrió hacia allí. Juleka, Rose y su madre estaban a bordo, acurrucados juntos en el hielo. «Mamá», jadeó, poniendo la mano sobre ella. Ella los miró y frunció el ceño. «¿Están bien?» «Hace un poquito de frío, pero estamos bien», respondió su madre antes de volver la mirada al cielo y luego a él. «Sal de aquí porque vuelve esa bruja de la tormenta». «Voy a buscar a alguien que me ayude», declaró antes de correr hacia su bicicleta. La recogió y los observó de nuevo antes de pedalear hacia la Torre Eiffel. Quizás si encontraba al dragón antes que los villanos, podría averiguar por qué habían aparecido tantos. Dobló la esquina y, como por pura suerte, Ryuko cayó literalmente sobre él y su bicicleta. Se levantó cuando 3 villanos y un miembro del jurado los rodearon. Ryuko se levantó y extendió su espada. «Ponte a salvo. Yo te sostendré», iba a declarar, pero uno de los villanos le lanzó un icono y la detuvo. Luca se levantó y retrocedió al reconocerla. Era la villana que intentó revelar la identidad de Ryuko hacía 6 meses. A la que él ayudó a derrotar. No sabía su nombre ni que era una villana. Ella se giró hacia él y entrecerró los ojos mientras lo miraba fijamente. «Tú. Captúralo», declaró, señalándolo. Sí, aún lo recordaba. El villano vestido de burro le disparó una red mientras el francotirador musical le disparaba y el villano jefe mostraba un icono de pausa. Pensando rápido, lanzó su moto hacia ellos y se agachó, pasando por debajo de los ataques antes de escapar.
Esquivó más ataques, pero casi fue capturado por una chica con patines. La vio en el último momento y le agarró la mano. Ella pareció sumamente sorprendida de que la hubiera atrapado. Lo siento. Sonrió antes de hacerla tropezar y lanzarla hacia el hombre búho. Logró apartarse, pero ella cayó sobre el miembro del jurado y lo tocó, haciéndolo desvanecerse. Luca sonrió para sí mismo antes de correr. Quizás esas clases de karate le estén ayudando. Oyó a la chica de móvil gritarle al patinador, pero él saltó a un muro y lo trepó antes de saltarlo. Sonrió para sí mismo de nuevo mientras corría libremente. ¿Quién hubiera pensado que dos de sus aficiones le ayudarían? Claro, había perdido su bicicleta, pero al menos, por ahora, había escapado. Siguió corriendo mientras oía el sonido de akumas a los que se les ordenaba perseguirlo. Probablemente porque aún no formaba parte del jurado. Vio una patineta abandonada y corrió hacia ella. La agarró y patinó, ganando velocidad a medida que avanzaba. Giró bruscamente hacia un callejón y se escondió detrás de un contenedor de basura. Los akumas corrieron hacia adelante mientras él seguía escondido. Soltó un suspiro de alivio antes de darse la vuelta y retirarse. No podía regresar al Liberty, ya que estaba cubierto de hielo. No podía llamar a sus amigos ni acudir a la policía, ya que el policía villano probablemente los había vuelto a controlar. Intentó salir de su escondite, pero una voz le llamó la atención. Maestro, por favor, eres demasiado mayor para hacer esto. Aspik ha sido capturado y Ryuko está en peligro. Debo enfrentarme a este Akuma y derrotarla antes de que libere a los Akumas, declaró la voz de un anciano. Luca arqueó una ceja al notar que un pequeño chino movía los brazos y las piernas de forma extraña. «What's, Shea, oh?» Su espalda crujió y cayó de rodillas. Luca corrió al instante, sin importarle si revelaba su escondite. «¿Estás bien?» Jadeó, ayudando al anciano a levantarse. El anciano lo miró sorprendido. «¿No eres un Akuma ni un miembro del jurado?», preguntó, haciendo que Luca negara con la cabeza. Esa palabra otra vez. Akuma. ¿Qué significaba? Todavía no, pero seguro que intentan capturarme, respondió, mirando a su alrededor. Deberíamos entrar. Así estaremos mejor escondidos. Ve y escóndete. Debo derrotar, mi espalda. Señor, con el debido respeto, no está en condiciones de enfrentarse a la princesa Justicia. Tiene un ejército de akumas y jurados, y una espada que puede hacer que la gente diga la verdad. Dios sabe lo que puede hacer si lo mira. Ya tiene a Aspik y a Ryuko la capturó esa extraña villana del móvil. ¿Te refieres a Lady Wifi? Frunció el ceño y negó con la cabeza. Liberó a los akumas y capturaron a Ryuko. Estaba allí cuando la atraparon. Intentaba protegerme. Verás, buscaba a alguien que me ayudara. Mi familia está atrapada en el barco bajo una capa de hielo. La chica del tiempo lo hizo. En fin, iba en bicicleta hacia la Torre Eiffel, porque parecía que los villanos se dirigían hacia allí. Supuse que Ryuko estaría allí. Puede que sepa un poco de karate, pero no soy tonto. No soy rival para los villanos y necesitaba ayuda, en fin, se cayó literalmente sobre mi bicicleta y luego la capturaron intentando protegerme de la que llamaste Lady Wifi y su mini pandilla. Creo que Lady Wifi me guarda rencor. Ayudé a detenerla cuando intentó revelar la identidad de Ryuko. En fin, logré escapar porque les lancé mi bicicleta, lancé a una chica en patines contra un hombre vestido de budo y luego encontré esto, levantó la patineta. Me escondí aquí y. Por suerte, te escondiste cerca de mi apartamento, reflexionó el anciano con el brillo de nuevo en los ojos. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Oh, soy Luca. Luca Koufaine. ¿Te importaría ayudarme a entrar, Luca? Me temo que soy demasiado viejo para luchar contra la princesa Justicia, murmuró mientras Luca asentía y lo ayudaba a entrar. Dime, Luca. ¿Siempre tienes tanta suerte? Bueno, supongo. Siempre salgo airoso. Siempre que me meto en problemas, algo me sale bien. Por ejemplo, mi madre tenía dificultades para pagar unas cuentas, así que decidí buscar trabajo. Ese mismo día me contrataron y al día siguiente me subieron el sueldo. ¡Qué suerte! ¿Tú también eres creativo? Bueno, tengo varias aficiones. Practico karate y carrera libre. También practico skate y toco varios instrumentos. Aunque mi favorito es la guitarra, reflexionó antes de suspirar. No es que me sirvan de mucho ahora mismo. Oye, no recuerdo tu nombre, ¿con quién estabas hablando en el callejón?
Ah, los dones creativos siempre son útiles, reflexionó el anciano antes de volverse hacia Luca y hacer una ligera reverencia. Soy el maestro Fu y este es mi amigo, Watts. Luca se sobresaltó y se quedó mirando fijamente como una pequeña tortuga flotante pasaba frente a él y le hacía una reverencia. Hola. Hola, ¿qué eres? Preguntó antes de taparse la boca. Perdón, no quise ser grosero. No te preocupes, sonrió Watts. Soy un Kwami. Oh, en tu idioma, un dios. Soy el dios de la protección y el maestro Fu es mi protector. Aspik y Ryuko también lo son. Luca miró hacia el maestro Fu. ¿Tienes un milagro? Preguntó, reconociendo la palabra. Eso es lo que mencionó la princesa Justicia. Dijo que el hombre que le dio sus poderes quería dos. Sí, respondió el maestro Fu, levantándose y acercándose a una vieja flauta dulce. Presionó unos botones y se abrió, revelando una caja. Dime, Luca. ¿Qué sabes de los prodigios? Literalmente lo que me acabas de decir y que alguien los persigue. Quien los desea también posee milagros. Suyo es el milagro de la mariposa, que puede usarse para crear campeones o, en su caso. Akumas respondió frunciendo el ceño. Él está creando a los villanos. Sí. El trabajo de Aspik y Ryuko era recolectar los Akumas y guardarlos aquí, ya que creía que era demasiado peligroso lanzar al mundo el Miraculous de la mariquita y el gato negro, pero me temo que la mariquita es ahora nuestra única esperanza, explicó el maestro Fu, sentándose y abriendo la caja, revelando el Miraculous. Luca los miró con asombro. La princesa Justicia es una Akuma feroz. Busca enmendar los errores y tiene un ejército de miembros del jurado y Akumas, gracias a Aspik. Vinieron aquí y nos robaron todos los Akumas que teníamos. ¿Por qué los tenías? Porque la mariquita es la única que puede purificarlos, pero si la usáramos, el portador de la mariposa sabría que está aquí en París, explicó el maestro Fu, sacando un par de aretes. Solo el portador de la mariquita puede purificar el Akuma y reparar el daño causado. ¿Pueden arreglar el daño? Sí. Usan su poder, el amuleto de la suerte. Si lanzan el objeto invocado al aire y declaran mariquita milagrosa, se convertirá en un pantano de mariquitas mágicas que lo arreglan todo. Genial, espera, ¿por qué me cuentas esto? Porque te estoy confiando el Miraculous de la Dibut, respondió, sorprendiendo a Luca. Espera. No soy un superhéroe. Esta es la única manera. Fue un error dejar a este aquí. Es el único que puede arreglar esto, así que ahora mismo, tú eres el único que puede ayudar. Soy demasiado viejo para hacer esto y no hay nadie más, confirmó el maestro Fu, ofreciéndole los pendientes a Luca. Sabía que el anciano tenía razón. Todos los demás eran Akumas, miembros del jurado o estaban prófugos. Alguien tenía que hacer algo. Alguien tenía que intervenir y ayudar a salvar a París. Respiró hondo y tomó los pendientes. Se quitó los pendientes y los reemplazó con el prodigio. Al instante, apareció una bola de luz roja que se transformó en una pequeña figura roja que parecía una mariquita. Abrió los ojos y parpadeó mientras Luca la miraba fijamente. Hola, soy Kiki. Hola, soy Kiki. ¿Entonces obtengo este poder llamado amuleto de la suerte? Preguntó Luca mientras repasaba mentalmente la explicación que Kiki le había dado. Ella asintió mientras ella y el maestro Fu lo observaban caminar. Lo cual me da un objeto mágico que puedo usar para derrotar a la Akuma, que es una mariposa morada. Sí, pero es solo una parte de la solución. Tienes que encontrar la solución completa tú mismo, intervino Tiki, lo que provocó que Luca se llevara la mano al pelo. Era una costumbre que tenía cuando estaba estresado, y ahora mismo estaba extremadamente estresado. El destino de París estaba en sus manos y no podía arruinarlo. También debes capturar a los Akumas y purificarlos. Pueden multiplicarse e infectar a otras personas, quienes a su vez quedan bajo el control del Akuma que los infectó. Por eso hay un montón de estos corazones de piedra y quién sabe quién más, murmuró, haciendo que Tiki asintiera. Es mucho para asimilar, maestro Fu. No sé si podré con esto. Lo entiendo y desearía poder estar ahí para apoyarte, asintió el maestro Fu mientras Tiki volaba hacia él. Maestro, ¿deberíamos sacar también al gato negro? No, es peligroso tenerte afuera ahora mismo. Traer un portador de gato negro o dejar salir a Plat podría empeorar la situación muchísimo, declaró el maestro Fu, recibiendo un asentimiento de Tiki. Pero una vez que todo esté arreglado, consideraré permitir un portador de gato negro. Después de todo, siempre debe haber equilibrio.
Luca, sé que es mucho pedir, pero creo que puedes arreglar esto. Te arriesgaste a revelar tu escondite solo para ver si yo estaba bien y buscabas salvar a tu familia. Sí, señor, asintió Luca mientras recordaba a su madre, Juleka y Rose atrapadas en el hielo. Respiró hondo. Si él no intentaba salvar el día, ¿quién lo haría? La mayoría de la gente está bajo el control de la princesa Justicia y esos no, bueno, probablemente se esconden de ella, temerosos del destino que les espera cuando ella y su ejército de Akumas finalmente los encuentren. Luca no los culpaba por estar asustados. Él también lo estaba, pero tenía una opción que ellos no tenían. Podía esconderse como un cobarde o intentar salvar a Paris y a la chica que se convirtió en el Akuma. Respiró hondo una vez más y se giró hacia Tiki. Muy bien, Tiki. ¿Cómo salvo a Paris? Tiki no pudo evitar sonreír ante su valentía. El maestro Fu había visto algo bondadoso en el corazón del chico, y tenía razón. Podía presentirlo. Tienes que decir Tiki, sal de aquí. Una vez que uses el amuleto de la suerte, solo tendrás 5 minutos antes de volver a tu forma silviana. Nadie debe saber quién eres, así que, una vez que hayas usado tu amuleto, termina la batalla lo más rápido posible. Si necesitas volver a transformarte en algún momento antes de haber invocado tu amuleto, solo di sal de aquí. ¿Entendido? Creo que sí, asintió antes de volver a respirar hondo. Tiki. Perfecto. Luca fue transportado a un reino diferente cuando Tiki desapareció en una luz roja que voló hacia los pendientes. Luca sintió una oleada mágica cuando los pendientes se cargaron. Jadeó de sorpresa cuando una energía roja irrumpió y creó una máscara sobre sus ojos antes de cubrir su cuerpo, creando un nuevo atuendo. No pudo evitar extender la mano mientras corría por su brazo antes de crear un cinturón alrededor de su cintura, seguido de un yo-yo. Luego estaba de vuelta en la sala de estar del maestro Fu, pero vestido con un atuendo completamente nuevo. Se miró las manos mientras asimilaba la transformación. Llevaba un traje rojo y negro que le cubría todo el cuerpo. Partes de sus brazos, sus muslos y su pecho estaban cubiertos de rojo con manchas negras con halos amarillos claros alrededor. Llevaba botas de combate negras y rojas hasta la rodilla y guantes negros para los dedos. Se acercó al espejo y vio que su cabello, que antes era azul y negro, ahora era rojo y negro. Sus ojos eran un poco más verdes de lo habitual y tenía una máscara, que era un diseño similar a su traje. También llevaba un cinturón negro con un yo-yo. Se lo quitó y lo abrió. Solicita una guía del usuario. ¿Una guía de usuario?, murmuró. Para su sorpresa, apareció una. La leyó y arqueó las cejas sorprendido. El yo-yo podía hacer muchas cosas. Se podía usar como gancho para balancearse por la ciudad, como teléfono si necesitaba contactar con alguien, como aparato de respiración y como un discreto dispositivo de comunicación si la ocasión lo requería, además de capturar y purificar akumas. También podía usarlo como escudo y arma, simplemente como un yo-yo normal. Genial. Vas a llamar mucho la atención cuando te enfrentes a estos akumas. Si yo fuera tú, pensaría en un alias. Cuando me transformé con Watts, me olvidé de la tortuga de Jade, explicó el maestro Fu, recibiendo un gesto de asentimiento de Luca. Hizo una mueca pensativa al pensarlo. La Digug no le serviría, pero Mr. Bug era demasiado obvio. Podría usar escarabajo rojo, pero estaba seguro de que estaba protegido por derechos de autor de DC y escarabajo escarlata no le sonaba. Sonrió al pensarlo. Anatis, declaró, asintiendo para sí mismo. Sí, soy Anatis. ¿Una subespecie de mariquita, eh? Qué ingenioso, sonrió el maestro Fu mientras Luca sonreía. De acuerdo, Anatis. ¿Tú? Lo sé. Tengo que irme, asintió. ¿Algún consejo más antes de irme? Acabaría con los akumas que controla la princesa Justicia antes de atacarla. Si bien es difícil lidiar con civiles enojados y controlados mentalmente, los supervillanos enojados y controlados mentalmente son peores. Es un buen punto, asintió, abriendo la ventana. Gracias, maestro Fu. Deséame suerte. Buena suerte. El maestro Fu asintió mientras Luca salía por la ventana y subía al tejado. Respiró hondo antes de quitarse el yo-yo y lanzarlo. Se enredó en algo y tiró de él, haciéndolo volar por los tejados. Luca finalmente aterrizó en un tejado cerca de la escuela. Por lo que parecía, Stoneheart y su ejército estaban destrozando la escuela, pero Stormy Weaver y Buller no estaban a la vista. Pensó en invocar su amuleto de la suerte, pero la advertencia de Kiki se le quedó grabada en la mente.
Solo tendría 5 minutos para usarlo y parecía un desperdicio usarlo contra un solo villano. Intentó recordar lo que el maestro Fu le había contado sobre la batalla de Aspikir Yuko, pero no tenía tantos detalles como le gustaría. Suspiró en silencio y saltó hacia la escuela. Se coló y entró. Casi al instante, sonó una alarma y varios dispositivos le dispararon. Se impresionó esquivando a todos antes de saltar a la barandilla de la escalera. Esquivó algunos más y corrió a una habitación. Cerró la puerta mientras sonaban más alarmas antes de que una figura entrara por la ventana. El buró oscuro, como ahora sabía cómo se llamaba, lo fulminó con la mirada mientras él le devolvía la mirada. Una mariposa morada apareció alrededor de sus ojos y luego los entrecerró. Luca miró a su alrededor. Para su sorpresa, vio una visión diferente. La silla frente a él se iluminó con la forma de una mariquita, luego el mismísimo buró oscuro y finalmente la computadora. Luca sacó el yo-yo y lo giró mientras la figura desaparecía. «Dame esos pendientes», gruñó el buró oscuro, lanzándose hacia Luca y extendiendo la mano. «Ven a buscarlos», declaró Luca, corriendo hacia él. Usó la silla como resorte y aterrizó sobre la cabeza del buró oscuro, quien salió despedido hacia abajo. Luca saltó sobre el escritorio y pateó la computadora contra la pared, rompiéndola. Una mariposa morada salió de ella y Luca lanzó el yo-yo, atrapándola y purificándola. El buró oscuro se transformó en un hombre mayor que Luca reconoció como el director de la escuela. «¿Qué pasa?», preguntó confundido. Luca lo ayudó a levantarse. «Hay un ataque de akumas. Quédate aquí y cierra la puerta con llave», ordenó mientras se acercaba a la ventana. El profesor lo observó mientras subía al sello. Luca entrecerró los ojos y frunció el ceño suavemente para sí mismo mientras veía a los corazones de piedra salir de la escuela. No podía eliminarlos uno por uno. Necesitaba eliminar varios akumas a la vez, pero también tenía que lidiar con los corazones de piedra. Pensando para sí mismo, sacó el yo-yo y lo abrió. Pasó de canal y sonrió cuando Simón dice en el estudio de televisión mientras un plan se formaba en su mente. Levantó la vista y silbó. «Oye. Grande y torpe». Los corazones de piedra gruñeron y miraron hacia arriba mientras Luca sonreía, haciendo girar el yo-yo. «Apuesto a que no me alcanzas antes de que llegue al estudio 9. Gritó, saltando del edificio y dirigiéndose al estudio de televisión, asegurándose de pasar por delante de todos los miembros del jurado. En cuanto lo vieron, empezaron a perseguirlo. Saltó por encima de los edificios y entró en el estudio. «Adiós». Se destransformó y atrapó a Tiki, quien parecía sorprendida. «Luca. ¿Está todo bien?» «Sí. Todo esto es parte de mi plan», respondió, poniéndola sobre su hombro. «Pasé volando junto a muchos miembros del jurado y hay uno en el estudio. Probablemente Outmod le haya avisado de mi llegada, así que estarán buscando a un héroe, no a Luca Koufaine». «Eso es inteligente», elogió. «Ya me encargué del buró oscuro», sonrió antes de sacar su teléfono y ver la transmisión en vivo. «Excelente, Simón Sais y Pixelator están en el estudio». «¿Tienes un plan?», preguntó Tiki. «Simón dice y Pixelador son el plan», respondió al oír la puerta caer de golpe. «Es hora de moverse». Se levantó y corrió al pasillo al oír a los akumas subiendo las escaleras. Giró y se escondió en uno de los camerinos, dejando la puerta entreabierta mientras observaba pasar al jurado. Todos se dirigían al estudio 9. Uno de ellos se detuvo y miró a su alrededor mientras se alejaba de la puerta. Con el rabillo del ojo, vio una máquina de humo portátil. Sonrió para sí mismo mientras se formaba un plan. Una vez despejado el camino, se transformó de nuevo, agarró la máquina de humo y salió de la habitación. Entró sigilosamente en el estudio 9 mientras los miembros del jurado hablaban con voz confusa y enfadada. Todos miraban a su alrededor confundidos, pues esperaban que ya estuviera allí. «¿Dónde está?», gruñó Pixelator mientras Luca bajaba la máquina de humo con cuidado y sostenía el control remoto. «Simón dice que te presentes», gruñó el hipnotizador, visiblemente molesto. Luca se aclaró la voz, lo que hizo que los akumas se giraran y lo miraran. Todos guardaron silencio mientras él sonreía y encendía la máquina de humo. «Atrápame si puedes», sonrió, lanzando su yo-yo y subiéndose a las vigas. Los miembros del jurado corrieron tras él mientras aterrizaba frente a Pixelator. «Déjame tomarte una foto, chico insecto». «No, no creo que puedas capturar mi lado bueno», declaró, dando una voltereta hacia atrás sobre un corazón de piedra que cargaba tras él, empujándolo hacia el rayo de Pixelador. «Me fallaste».
Pixalor le disparó una y otra vez, pero falló y atrapó a un miembro del jurado. Luca saltó, empujándolos hacia el rayo de Pixelator. Simón dice que te quedes quieto. Gruñó el Akuma, lanzándole un montón de cartas. Luca levantó su yo-yo y se impulsó hacia las vigas, dejando que las cartas alcanzaran a varios miembros más del jurado antes de volver a saltar. Simón dice que Capture, Gurk. No lo creo, Simón dice. Sonrió, lanzándole un corazón de piedra a Simón y agarrando la baraja que se había caído antes de saltar cuando otro corazón de piedra intentó agarrarlo. Aterrizó sobre otro miembro del jurado antes de hacer tropezar a otro, haciéndolos caer sobre corazón de piedra, quien dejó caer una piedra morada. Luca se lanzó sobre ella y la robó antes de lanzar su yo-yo hacia arriba y volver a subirse a las vigas. «Devuélveme eso», gruñó corazón de piedra mientras saltaba por las vigas mientras Pixelator le disparaba. Saltó y corrió, haciendo que Pixelator capturara a los miembros restantes y a corazón de piedra antes de volver a levantarse cuando corazón de piedra intentó agarrarlo. «Dije que me lo devolvieras». «Atrápenla si pueden», gritó, lanzándola contra la pared. Se partió en dos y una mariposa escapó. Corazón de piedra se transformó de nuevo en Iván. Luca esquivó el disparo de Pixelator. Saltó de viga en viga, rompiendo la baraja y liberando también el Akuma. Capturó las dos mariposas con su yo-yo antes de lanzarlo hacia arriba y saltar hacia Pixelator, rompiendo su cámara y liberando también a la mariposa. Con la mayoría de los ciudadanos furiosos capturados en el estudio de Pixelator y los demás congelados, capturó la última mariposa mientras Simón, Iván y el fan de piedra dentada miraban a su alrededor confundidos. «Vayan a un lugar seguro. Hay un ataque de Akuma». «Espera», jadeó Iván. «¿Quién eres?» «Simplemente llámame Anatis», sonrió Luca antes de salir corriendo del estudio y dirigirse a la azotea. «Un solo épico», gritó una voz y una onda sonora lo golpeó, derribándolo brevemente. Saltó de nuevo y corrió hacia el otro lado antes de lanzarse desde el lateral del edificio, balanceándose y aterrizando sobre el dragón. Esquivó los golpes de Frigteningale antes de agarrar su micrófono y romperlo por la mitad. Corrió hacia el dragón mientras este volaba hacia abajo. Aprovechando la oportunidad de quitarle la guitarra de Guitar Villain, se dejó caer hacia él, lanzándole su yo-yo, que se rompió. Guitar Villain y su dragón se transformaron de nuevo en Jughead y Fan y comenzaron a caer, junto con Luca y Clara Nightingale. Luca giró su yo-yo, capturando a las dos mariposas que escapaban antes de lanzarlo hacia arriba, envolviéndolo alrededor de un asta de bandera y agarrando a Jughead, Clara y Fan antes de ponerlos a salvo. Jughead lo miró confundido mientras los saludaba antes de lanzarse desde el edificio. Se balanceó hacia el Sena y aterrizó junto al Liberty. Juleka, Rose y su mamá seguían acurrucados. Él se acercó y golpeó el hielo, lo que los hizo levantar la vista sorprendidos. Quería decirles que era él y que los salvaría, pero debía mantener su identidad en secreto. «Haré lo que pueda por ayudarte», dijo antes de mirar a su alrededor. «Entra y trata de entrar en calor. Te liberaré en cuanto pueda». Se giró para irse, pero oyó que alguien se movía por la terraza. Se dio la vuelta y vio que su madre se había acercado al hielo. «¿Está Luca a salvo?», preguntó con preocupación en los ojos. Él sonrió suavemente y asintió. «Oh, gracias a Dios. Él fue quien me alertó. Ahora, por favor, manténganse abrigados», dijo antes de lanzar su yo-yo y aterrizar en el puente mientras miraba a su alrededor. «¿Eres un héroe?», una voz lo hizo mirar hacia un camión de helados. Vio al heladero escondido con algunas personas. «No estoy seguro de haberme ganado ese título, pero intento ayudar. ¿Hay algún villano por aquí?». «No que hayamos visto, pero había algunos cerca de la Torre Eiffel y ahí es donde está ella». «Princesa Justicia», murmuró Luca, frunciendo el ceño. «Bueno, mejor me esfuerzo por ganarme el título». Vio una onda en la mano de un niño pequeño. Se arrodilló y sonrió suavemente antes de señalarla. «¿Me lo prestas?», preguntó, haciendo que el niño lo mirara. «Me ayudará mucho». El niño volvió a mirar la onda antes de asentir y entregársela a Luca, quien la tomó y sonrió suavemente. «Gracias», respondió antes de ponérselo en el cinturón y lanzar su yo-yo hacia un asta de bandera, impulsándolo hacia arriba antes de balancearse por la ciudad, llegar a los jardines y aterrizar en el suelo. Encontró un montón de piedras antes de correr y saltar a una barandilla, deslizándose por ella. Rompetiempos y Lady Wifi lo vieron antes de lanzarle iconos mientras Rompetiempos patinaba hacia él con la mano extendida.
Saltó del camino de uno de los iconos, lo que provocó que Rompetiempos recibiera un golpe antes de disparar una piedra al teléfono de Lady Wifi, rompiéndolo y liberando su Akuma. Ella volvió a su estado normal mientras él saltaba de nuevo, esquivando los disparos de Desperda. Saltó entre los árboles antes de darse la vuelta y disparar una piedra a su arma, antes de disparar otra inmediatamente después. Falló cuando ella se agachó, pero él disparó otra, rompiendo la funda de su guitarra. La pequeña mariposa salió volando mientras él disparaba una piedra a los patines de Rompetiempos, rompiéndolos y liberando su Akuma. Capturó las dos mariposas antes de darse la vuelta, solo para encontrarse frente a dos ciudadanos enojados. A por él. Una de ellas sonrió con sorna, señalándolo con el dedo mientras la otra mujer sacaba una pistola eléctrica. Él sonrió con sorna y disparó varias piedras a sus pies, haciéndola tropezar antes de saltar hacia la otra, derribándola. Le agarró el arma, la partió por la mitad y lanzó su yo-yo, balanceándose hacia la Torre Eiffel. Roger Kopp intentó dispararle, pero Lucas se lanzó al aire y disparó su última piedra, rompiendo su silbato y capturando su Akuma antes de aterrizar en el suelo y abrir su yo-yo, manteniéndolo en el aire mientras liberaba las mariposas purificadas antes de saltar a la Torre Eiffel y subirla hasta la cima. Aterrizó en el borde antes de bajar y mirar a su alrededor, girando su yo-yo. ¿Así que fuiste tú quien deshizo a mi jurado?, preguntó una voz femenina. Se giró y se encontró cara a cara con la princesa Justicia. Ella lo apuntó con su espada mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Supongo que tendré que juzgarte por mí mismo. No puedo esperar a ver tu veredicto, no puedo esperar a ver tu veredicto. La princesa Justicia sonrió con suficiencia cuando Lucas se apartó de un salto de uno de los rayos de Stormyweather. El área donde había estado se convirtió en hielo mientras se balanceaba desde la torre. No tuvo mucho tiempo para pensar mientras Bubbler le lanzaba burbujas. Había aprendido que las burbujas verdes te atrapaban en ellas, pero las rojas te lastimaban. Frunciendo el ceño, saltó a la zona inferior de la torre antes de suspirar para sí mismo. No podía acercarse a la princesa Justicia ya que Bubbler y Stormyweather la protegían. Necesitaba conseguir sus Akumas primero, pero no estaba seguro de cómo. Frunció el ceño antes de decidir que ahora podría ser una buena idea usar su amuleto de la suerte. Sacando su yo-yo, lo lanzó al aire. Amuleto de la suerte. Gritó mientras giraba antes de crear una antorcha. Lo atrapó y lo miró confundido. ¿Qué se supone que haga con esto? Frunció el ceño, pero Tormentosa apareció de repente. Saltó para apartarse y aterrizó en una barra de metal. Miró a su alrededor mientras intentaba descifrarlo. Burbuja saltó y le lanzó una burbuja. Para sorpresa de Luca, la burbuja se iluminó, luego la antorcha y luego a Tormentosa y a Burbuja. Saltó y sonrió. «Aquí, chico burbuja», gritó. Burbuja gruñó y le disparó varias burbujas. Luca saltó por encima de ellas antes de iluminar los ojos de Tormentosa con la linterna, distorsionando su visión. Se cubrió los ojos y le dirigió un rayo. Él saltó hacia Burbuja, quien le disparó más burbujas. Usó sus rayos para congelarlas. Tormentosa, molesta, gritó y le dirigió un rayo mientras Burbuja cargaba contra él. Luca iluminó los ojos de Burbuja con la linterna, cegándolo antes de envolver su yo-yo alrededor de su cintura y lanzarlo hacia el rayo de Tormentosa, atrapándolo en hielo antes de que él se lanzara sobre él y le iluminara los ojos de nuevo con la linterna. Ella dejó caer su paraguas para protegerse los ojos y él lo golpeó con su yo-yo antes de partirlo en dos y capturar la mariposa mientras volvía a la normalidad. Caminó hacia Burbuja, quien luchaba por moverse. «Me quedo con eso», sonrió, agarrando la varita de burbujas y partiéndola también en dos. Burbujeante volvió a la normalidad y Luca capturó su mariposa mientras sus pendientes pitaban. Frunció el ceño y liberó a las mariposas purificadas antes de saltar y columpiarse en una zona vacía de la torre. Unos segundos después, atrapó a Tiki mientras volvía a la normalidad. «¿Estás bien?» «Tengo hambre», murmuró, con aspecto cansado. «Necesito recargar energías». «Te buscaré algo de comer», murmuró, cargándola sobre su hombro y saliendo corriendo de su escondite. Corrió hacia las escaleras y las bajó. «¿Importa lo que comas?» «Como cualquier cosa, pero me encantan los macarrones», admitió Tiki, haciendo que Luca sonriera suavemente mientras bajaba corriendo las escaleras. «Bueno, menos mal que estamos en la Torre Eiffel», sonrió, entrando en la zona de restaurantes. Miró a su alrededor con cautela, pero parecía vacía.
Se acercó a la barra de macarrones y sonrió al ver a Tiki jadear sorprendida y abrazarse a un lado de la cara mientras él cogía uno y se lo daba. ¿Servirá esto? Sí. Gracias, dijo sonriendo mientras lo tomaba y comenzaba a comer. Luca tomó dos más y se comió uno mientras se daba la vuelta y se dirigía hacia las escaleras. ¿Quieres otro? Preguntó al notar que ya lo había terminado. No, gracias, dijo ella sonriendo y volando frente a él. ¿Ya tienes las pilas recargadas? Preguntó, recibiendo un asentimiento de ella antes de sonreír. Muy bien, Tiki. Perfecto. Se transformó antes de saltar desde un costado de la Torre Eiffel. Lanzó su yo-yo y se balanceó hacia donde estaba la princesa Justicia. Estaba rodeada de estatuas de piedra. Reconoció a dos de ellas como Ryuko y Aspik, pero ella estaba sentada en un trono improvisado, como una reina malvada de cuento de hadas. Giró su yo-yo como un escudo. Era más fuerte de lo que parecía y buena con la espada. Claro, había conseguido que Burbuja y Tormentosa se hicieran cargo de la pelea, pero seguía siendo poderosa. Te tomaste tu tiempo, dijo ella sonriendo, levantándose y apuntándolo con su espada. ¿Listo para la segunda ronda? No pudo responder cuando ella cargó directamente contra él, pero esta vez estaba listo. Bloqueó su ataque mientras ella lo atacaba. Ella se tambaleó hacia atrás, pero recuperó el equilibrio antes de que ambos continuaran chocando. Espada contra yo-yo. Princesa Justicia contra Anatis. No debería funcionar, pero de alguna manera, funcionó. Luca blandió su yo-yo, envolviéndolo alrededor de su espada y tirando de él. Ella jadeó y cayó hacia adelante, aterrizando de rodillas mientras se negaba a soltarse. Él frunció el ceño y se acercó a ella, pero no esperaba jugar sucio. Ella lo miró mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. No le harías daño a una chica, ¿verdad? Solió, tomándolo por sorpresa. Él se detuvo, mirándola fijamente antes de responderle, pero ella aprovechó la oportunidad para abalanzarse sobre él. Le rodeó la cintura con las piernas y lo tumbó en el suelo, inmovilizándolo allí. Tonto, bicho, puede que sea una princesa, pero no una damisela en apuros. Ella sonrió con picardía mientras buscaba sus pendientes. Luca se encontró forcejeando para quitársela. No era que pesara, pero era mucho más fuerte de lo que creía. Intentó apartarse al sentir sus dedos en los pendientes. Si no eres una damisela en apuros, ¿por qué te convertiste en Akuma? Preguntó, dejándola paralizada de sorpresa. Por lo que sé, solo puedes ser poseída si estás herida, triste o enojada, supongo que eso significa que eres una damisela. Con ella distraída, él logró apartarla y agarró su espada, partiéndola en dos. Solo la pequeña mariposa no salió. Ella se levantó y giró sus escamas, usándolas como una maza. Él esquivó y bloqueó sus ataques antes de lanzarse de nuevo desde el costado del edificio y girar sobre sí mismo. Aterrizó sobre ella y lanzó su yo-yo mientras ella comenzaba a trepar por el edificio. Amuleto de la suerte. Gritó, invocando a las mariquitas y la luz roja. El yo-yo giró y creó una pelota saltarina. Las atrapó y frunció el ceño, sin saber qué hacer, antes de mirar a su alrededor. Nada se iluminó cuando la princesa Justicia trepó y cargó contra él, apuntándole con la balanza. Saltó del edificio y se lanzó de nuevo al patio de comidas antes de mirar a su alrededor mientras ella lo seguía. Aterrizó frente a él, haciendo girar la balanza. Miró a su alrededor con su visión de la suerte. La pelota saltarina se iluminó, luego un menú y el suelo, antes de que se iluminara el bolso que llevaba a su lado. Sonrió antes de lanzarlo contra el menú. Rebotó, golpeó el suelo y volvió a rebotar, golpeándola con tanta fuerza que la tiró hacia atrás. Se abalanzó y agarró el bolso antes de partirlo en dos. La mariposa salió volando y él abrió el yo-yo de un golpe antes de girarlo. No más maldades para ti, pequeño Akuma. Lanzó el yo-yo y lo capturó antes de jalarlo hacia sí y atraparlo, cerrándolo sobre el Akuma antes de abrirlo de nuevo. Una pequeña mariposa blanca salió volando mientras la saludaba antes de recoger la pelota saltarina. Bien, Titi, hora de arreglar todo el daño, murmuró antes de lanzarlo al aire. Mariquitas milagrosas. La bola irrumpió en un pantano de mariquitas mágicas y comenzó a extenderse por París, reparando todo lo dañado por un Akuma, reciente o antiguo. La princesa Justicia se sujetó la cabeza mientras era envuelta en humo púrpura antes de que éste desapareciera, revelando a la chica que se escondía tras él. Luca se sorprendió al reconocerla. Marinette Dupain-Chen. Era amiga de su hermana y la había visto varias veces, pues venía a menudo.
Se acercó mientras ella miraba a su alrededor, extremadamente confundida. Ella levantó la vista cuando él le ofreció la mano. Con cuidado, la tomó y él la ayudó a ponerse de pie. ¿Qué pasó? ¿Quién eres? Preguntó. Te akumatizaron, dijo, mirándola con dulzura. Al instante, ella pareció asustada y culpable a la vez. Oh, no. No le hice daño a nadie, ¿verdad? Jadeó con lágrimas en los ojos, pero él negó con la cabeza. Todo el daño que ocurrió ya se ha reparado, sonrió suavemente antes de fruncir el ceño ligeramente. ¿Pero puedo preguntar qué atrajo a la Akuma hacia ti? Ella inmediatamente miró hacia abajo. Una chica de mi escuela, me incriminó por copiar en un examen, empujándola por las escaleras y robándole su collar, murmuró, haciéndole fruncir el ceño. Lo hizo porque me di cuenta de que era una mentirosa y no sé qué hacer, me van a expulsar. El director ni siquiera intentó escuchar mi versión, simplemente asumieron que era culpable porque Lila no puede hacer nada malo y Adrien me dijo que me hiciera la vista gorda, ya que sus mentiras no hacen daño a nadie, pero me amenazó. Ella rompió a llorar, lo que hizo que Luca frunciera el ceño y la abrazara suavemente mientras Aspik y Ryuko saltaban. Ambos lo fulminaron con la mirada mientras se preparaban para pelear, pero él los ignoró mientras le frotaba la espalda a Marinette. Los dos seguían mirándolo fijamente. ¿Quién eres? Preguntó Ryuko, mirándolo fijamente. ¿Dónde está el Akuma? Luca puso los ojos en blanco cuando la mirada de Aspik se posó en Marinette, que seguía llorando. Ryuko la miró y su mirada se suavizó al comprender que esa chica debía de ser el Akuma. Marinette sorbió por la nariz y se secó los ojos antes de mirar a Luca. Lo siento, dijo ella, sonrojándose un poco. Ni siquiera te conozco y me estoy desmoronando. Está bien, señorita, se corrigió rápidamente antes de sonreírle suavemente. Ella le devolvió la sonrisa, pero sus pendientes sonaron. Lo siento. No puedo quedarme. Mira, un consejo. Contacta con el presidente del consejo escolar sobre tu caso. Tus profesores deberían investigar esto a fondo. Se supone que deben enseñar y guiar a los estudiantes, no tomar partido. Si no están haciendo bien su trabajo, la junta escolar debe saberlo. En cuanto a ti, deberías informarte sobre tus derechos legales como estudiante. Podría ayudarte. Mis derechos, repitió mientras sus pendientes volvían a sonar. Miró a Ryuko y a Aspik. ¿Creen que alguno de ustedes podría llevar a esta chica de vuelta a su escuela? Estoy a punto de transformarme de nuevo, sonrió, moviéndose hacia un lado del edificio y sacando su yo-yo. Claro, respondió Aspik, acercándose a Marinette. No te preocupes. Ya estás a salvo. Luca sonrió y fue a saltar pero Ryuko lo detuvo. ¿Quién eres tú? Preguntó confundida. Llámenme Anatis, dijo sonriendo antes de saludarlos. Fuera. Dicho esto, se lanzó desde la torre y se balanceó. Ryuko arqueó una ceja, preguntándose si Aspik había recogido a Marinette, quien se sonrojó y se aferró a él. La llevaré de vuelta a su escuela. ¿Nos vemos la próxima vez? Luego, escamas, respondió ella, sin dejar de mirar hacia donde él había estado. ¿Anatis? ¿Como una mariquita? Luca aterrizó en la ventana del maestro Fu y atrapó a Tiki mientras este se transformaba de nuevo antes de darle el macarrón que había recogido antes. Ella chilló de alegría y empezó a comer cuando entró el maestro Fu. Luca le hizo una ligera reverencia mientras Watch se acercaba a Tiki, quien compartió su macarrón con él. El maestro Fu señaló la mesa pequeña, donde esperaba un juego de té. Luca captó la indirecta y se arrodilló antes de servirles a ambos una taza de té verde. He notado que la torre Eiffel ya no está torcida, dijo el maestro Fu mientras tomaba el té de las manos de Luca. Y que los ciudadanos han vuelto a la normalidad. Supongo que derrotaste a la princesa Justicia. Sí, no fue fácil derrotarla, pero Luca frunció el ceño al pensar en ella. Su verdadera identidad es alguien que conozco. ¿Ah? Preguntó el maestro Fu antes de beber un sorbo de té. Una chica llamada Marinette, murmuró, sosteniendo su taza. Es la persona más dulce del mundo. Es amiga de mi hermana y la ayudó a superar su maldición fotográfica, la akumatizaron porque una chica de su escuela la incriminó por agresión y robo. Eso suena bastante serio, ¿crees que esta Marinette es culpable? No, se convirtió en una Akuma que obligaba a la gente a decir la verdad, si era culpable, ¿por qué no ocultar la verdad en lugar de revelarla? Murmuró Luca, bebiendo su té.
No creo que Marinette pudiera matar ni una mosca, incluso como princesa de la justicia, aún conservaba un sentido de la justicia, aunque fuera retorcido. ¿Intentaste ayudarla? Le aconsejé que contactara con la junta escolar y consultara sus derechos como estudiante, pero no pude quedarme porque estaba a punto de volver a transformarme, respondió Luca, recibiendo un gesto del maestro Fu. ¿Y ahora qué pasa? ¿Le devuelvo los aretes? Creo que sería prudente quedárnoslos, respondió el maestro Fu. Nuestro amigo con el Miraculous de la mariposa creará más Akumas, y si hubiera sacado el Miraculous de la mariquita, todo esto se podría haber evitado, pero para mantener el equilibrio, tendré que elegir un soporte para el anillo del gato negro, así que esperen un compañero en algún momento. Me alegra que haya decidido dejarme quedarme con Tiki, maestro, admitió Luca, sonriendo para sí mismo. Haré todo lo posible por cuidar de ella y de París. Haré todo lo posible para cuidar de ella y de París. Luca pedaleó lo más rápido que pudo tras terminar con el maestro Fu hacia el Liberty. Tiki se aferraba a su sudadera mientras pedaleaba. Dio un giro brusco y se adentró en el sendero cerca del Sencia. No pudo evitar sonreír al ver que el Sena ya no estaba helado. Aceleró el paso al acercarse al barco, libre de hielo. Tiki, escóndete, susurró. Ella asintió y se escondió dentro de su sudadera antes de que él tirara la bici al suelo y corriera hacia el barco. Corrió y prácticamente le saltó encima a Juleka, abrazándola. Me alegra tanto que estés bien. Lu, estoy bien, murmuró, devolviéndole el abrazo cuando su madre entró en la habitación. Corrió hacia él y se unió al abrazo antes de acunarle la cara. ¡Ay, Luca! Estaba tan preocupada. Jadeó. Pensé que la bruja de la tormenta te había atrapado. Apareció después de que te fueras, pero luego vino ese superhéroe. Dijo que lo habías alertado. Lo hice, respondió mientras Rose salía. Luca. Exclamó ella, corriendo hacia él y abrazándolo. Él sonrió y le devolvió el abrazo. Me alegra que estén todos bien. Exclamó, muy contento de tener a Tiki y el poder de ayudar a los demás. Nos alegra que estés bien también. Una semana después. Había pasado una semana desde que Marinette se había convertido en la princesa de la justicia y Anatis había aparecido. Había seguido el consejo de Anatis y había investigado sus derechos como estudiante antes de contactar a la junta. Resultó que no había pruebas sólidas sobre las acusaciones de Lila. Marinette no tenía antecedentes de hacer trampa y siempre estudiaba. Alia y Nilo habían dicho que Marinette había estudiado con ellos para el examen. No había ninguna prueba de CCTV de que Lila hubiera sido empujada por las escaleras y cuando la examinaron, su pierna no tenía ninguna lesión. Por supuesto, ella había afirmado que ella y cualquier otra lesión que tenía habían sido curadas por el misterioso nuevo superhéroe. En cuanto al collar de su abuela, insistió en que había sido robado, pero no sabía quién. Simplemente asumió que había sido Marinette, ya que las dos habían estado en desacuerdo. Entre lágrimas le dijo al director que estaba equivocada al simplemente acusar, pero Chloe le había dicho que había visto a Marinette con el collar. Por supuesto, esto hizo que la señorita Bustier y el señor Damocles quisieran castigarla, pues parecía que había incriminado a Marinette. Chloe insistió en su inocencia, pero como nadie le creyó, amenazó con llamar a su padre. Lila tuvo que disculparse con Marinette por acusarla injustamente, pero por cómo lo dijo, Marinette supo que aún no había terminado. Todavía no. Suspiró para sí misma mientras picoteaba su comida en la cantina mientras la clase le traía la suya. Alia se sentó a su lado y sonrió. Anímate, chica, sonrió. Saliste impune y Chloe está siendo castigada en su lugar. Pero no lo hizo y, aún así, no estoy segura de que me haya incriminado. ¿En serio, chica? Suspiró Alia. Lo malo de que Lila afirmara que Chloe se lo había contado era que Alia y los demás no se habían dado cuenta de que era una mentirosa. Marinette suspiró suavemente mientras miraba a Lila, quien afirmaba que su artritis estaba volviendo a molestarla. Lila se enojó porque Chloe inventó mentiras sobre ti. Es humana, además, Chloe por fin está recibiendo el tratamiento que se merece. Marinette miró y vio a Chloe sentada sola. Ni siquiera Sabrina pudo soportar que Chloe la hubiera incriminado. Incluso ella pensó que era demasiado, así que se negó a hablar con Chloe. Chloe se levantó y salió del comedor, solo para que Kim la hiciera tropezar y le cayera encima la basura. Chloe se levantó y salió corriendo mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Marinette frunció el ceño y se levantó antes de acercarse a Kim. Kim, eso no estuvo muy bien, murmuró, pero él se rió.
Simplemente estoy haciendo lo que Chloe nos ha hecho a todos. Eso te hace tan mala como ella murmuró, frunciendo el ceño. Después de todo, la crueldad engendra crueldad. Él frunció el ceño mientras ella se alejaba antes de ir al baño. Para su sorpresa, oyó un llanto proveniente de uno de los cubículos. Frunció el ceño, se acercó y tocó suavemente la puerta. ¿Chloe? Preguntó cuando el llanto cesó. ¿Estás aquí para atormentarme, Dupain Chen? Gruñó al abrir la tienda. Marinette frunció el ceño levemente y bajó la mirada. No respondió Marinette, frunciendo el ceño. En realidad, vine a ver si estabas bien y a decirte que sé que no me incriminaste. Lila es una mentirosa y solo intenta ocultar sus huellas. ¿Me crees? Chloe pareció sorprendida cuando Marinette miró hacia abajo. Por supuesto que sí. Sé que nunca has sido mi mayor fan, pero incluso esto es demasiado bajo para ti. No sé si debería sentirme insultada o agradecida, admitió Chloe, frotándose la nuca. Marinette sonrió suavemente al oír la campana. Abrió los ojos de par en par al oírla. ¡Ay, no! Clase. Jadeó antes de darse la vuelta y salir corriendo. Chloe frunció el ceño mientras pensaba en lo que había dicho Marinette. Cerró la puerta con llave y se sentó encima de la tapa del inodoro. ¿Así que Lila es una mentirosa? Murmuró, sintiéndose más traicionada que antes. Lila la había destronado, se llevó a su mejor amiga y arruinó su reputación. Chloe apretó el puño con rabia. Se había metido con la persona equivocada y pagaría por ello. De repente, su mente se oscureció y se quedó mirando fijamente. Sí, Lila Rossi debería pagar por derrocarte, dijo una voz masculina en su cabeza. Me llamo Outmot y puedo darte poder. Permíteme ayudarte a recuperar tu trono, reina de la maldad. Haré de todo París mi reino. Mientras tanto. ¡Guau, Luca! Eres un crack con la guitarra, sonrió Tiki mientras veía a Luca tocar la suya antes de que se detuviera y ajustara las notas que estaba escribiendo antes de volver a tocar la canción, mientras Tiki observaba con asombro. Miró a la diosa de la creación y sonrió. ¿Qué opinas? Fue increíble. Exclamó ella efusivamente mientras él dejaba la guitarra. Desde que se había convertido en Anatis, había logrado convencer a su madre de convertir la trastienda en su dormitorio para que Juleka y él ya no compartieran habitación. Por suerte, su madre no lo cuestionó y solo tuvieron que mover su cama y sus cosas. Descubrió que prefería estar en su propia habitación, ya que significaba que podía hablar libremente con Tiki y tocar la guitarra cuando lo necesitara. Una ventaja era que podía escabullirse por la ventana cuando lo necesitara. Aunque no es que realmente lo necesitara. El soporte Butterfly aún no había creado nuevos Akumas. Colocó la guitarra en su soporte mientras su teléfono vibraba. Lo cogió y lo desbloqueó antes de pulsar la notificación. Abrió la aplicación de noticias. Había decidido suscribirse por si acaso había Akumas. Frunció el ceño mientras pulsaba el botón de reproducción del vídeo. Había pensado demasiado pronto. Ha aparecido otra supervillana que se hace llamar Reina de la Maldad y se ha apoderado del colegio Flanoise Dupont, informó Nadja, lo que le hizo fruncir el ceño. Luca apagó el vídeo y se volvió hacia Tiki. Es hora de visitar la escuela, declaró. Tiki. Perfecto. Se transformó y salió por la ventana antes de saltar hacia arriba y lanzar su yo-yo. Aterrizó en un tejado y corrió hacia la escuela. Saltó hacia la escuela antes de columpiarse en una cornisa y trepar con cuidado por la ventana abierta. Por suerte para él, el aula estaba vacía. Tiki le había aconsejado que intentara ser lo más sigiloso posible. Así podría entrar y salir cuando necesitara y París no tendría miedo. Se abrió paso con cuidado por el aula y abrió la puerta. Tan pronto como lo hizo, el sonido de gritos llenó el aire. Se escabulló hasta las barandillas y miró. Una chica de pelo morado y con un vestido rosa brillante caminaba alrededor, disparándoles un rayo con su bastón. Tan pronto como el rayo los alcanzó, se convirtieron en campesinos y le hicieron una reverencia. Frunció el ceño para sí mismo al ver a Ryuko y a Speak saltar hacia abajo en la escena. Ryuko miró a su alrededor mientras la reina de la maldad ponía los ojos en blanco. Parece que ese chico insecto aún no ha llegado, afirmó, lo que provocó que él frunciera aún más el ceño. Bien. Ya lo tenemos controlado y no lo necesitamos, dijo Aspic antes de agitar el brazalete en su muñeca. Segunda oportunidad. Ryuko empezó a luchar contra Queen of Mean en cuanto Aspic estableció un punto de guardado. Luca se mantuvo en las sombras y observó. Ryuko era implacable con sus ataques.
No le importaba quién recibiera el golpe y corría riesgos innecesarios, aunque no tenía ni idea de que él estaba allí. Aspic, por otro lado, era bastante inútil. Simplemente se sentó, dejando que Ryuko hiciera todo el trabajo. Luca sabía de los poderes. Había hablado con el maestro Fu sobre ellos. Aspic tenía el poder de la segunda oportunidad. Era básicamente un punto de guardado, pero en lugar de usarlo cuando lo necesitaba o para observar, solía establecer un punto de tiempo al principio de la batalla y no hacer nada. Quizás lo reiniciaba varias veces, pero si lo hacía, ¿por qué no le contaba a Ryuko que había salido mal? Luca suspiró cuando Ryuko agarró el bastón y lo partió por la mitad. Solo para que su rostro se desvaneciera cuando el Akuma no escapara. «¿Qué?» exclamó Ryuko mientras las dos piezas desaparecían y se reconstruían en la mano de la reina de la maldad. «Estúpido dragón. Mi Akuma no está ahí». Se rió antes de señalar a Ryuko y lanzarle un golpe. Luca saltó, bloqueando el golpe con su yo-yo. «Vaya, vaya. Miren quién apareció en la fiesta». «Bueno, soy el invitado de honor», dijo Luca con una sonrisa, mientras hacía girar el yo-yo. Ryuko se acercó y lo fulminó con la mirada. «Muévete, bicho. Yo me encargo». «Perdóname si no te creo», dijo, haciéndola fruncir el ceño. «Acabo de ver cómo peleas. Acaban de golpear a 23 estudiantes y no te importó. Bueno, estás aquí así que ahora puedes arreglarlo». «Sí, pero no sabías que estaba aquí», dijo, haciéndola fruncir el ceño. «Tendremos que hablar después de esto». «¿Quién te puso al mando?», preguntó Aspic mientras se acercaba. La reina de la maldad sonrió con sorna y le disparó. Luca se interpuso y redirigió el haz de luz hacia una ventana. «Quizás si hubieras prestado más atención, no estaría aquí», señaló. «Ahora, por favor, distráela para que pueda usar mi encanto». «Vale, pero tienes razón. Tenemos que hablar», respondió Ryuko antes de abalanzarse sobre ella. Luca suspiró antes de lanzar su yo-yo. «Amuleto de la suerte», gritó, atrapando la bolsa de globos de agua. Frunció el ceño al ver a Ryuko poner los ojos en blanco. «¿Un amuleto de la suerte?», replicó ella mientras Aspic reía disimuladamente. Luca puso los ojos en blanco y miró a su alrededor mientras Ryuko cargaba contra la reina de la maldad, junto con Aspic. Suspiró cuando su visión de la suerte iluminó la escalera. Saltó y miró a su alrededor. La puerta de un aula se iluminó. Saltó y la abrió, revelando que era el aula donde los estudiantes cocinaban. Sonrió para sí mismo y miró a su alrededor. Un embudo, un cubo, una bolsa de harina y los globos se iluminaron. Se acercó y los abrió antes de llenarlos con la harina. Una vez llenos, los metió con cuidado en el cubo antes de agarrarlo y salir del aula. Arqueó una ceja cuando su visión de la suerte se activó de nuevo, pero esta vez, destacó a los estudiantes que se escondían y luego el cubo lleno de bombas de harina. Se acercó y lo dejó en el suelo antes de sonreírles. «Necesito su ayuda», dijo, arrodillándose mientras los estudiantes lo miraban antes de acercarles el cubo. «Necesito que le tiren esto a la reina de la maldad». «¿En serio?», preguntó uno de los niños un poco sorprendido. «La distraeré para que pueda atrapar su Akuma», explicó, provocando que los estudiantes se miraran inseguros antes de que uno de ellos tomara un globo y lo lanzara. En cuanto tocó el suelo, la harina se convirtió en polvo. Los otros niños comenzaron a lanzar la harina, creando una cortina de humo. Luca sonrió y se unió a la pelea mientras la reina de la maldad apuntaba a ciegas. Lanzó su yo-yo, envolviéndola en él y lo lanzó por encima de la canasta de baloncesto. Tiró de él, impulsándola por los aires. «Suéltame», gritó, pateando mientras él se acercaba y le quitaba la corona. La partió por la mitad, liberando el Akuma antes de bajarla. «No más maldad para ti, pequeño Akuma», murmuró Luca para sí mismo mientras abría su yo-yo antes de girarlo. «Es hora de deshacernos del mal». Lanzó el yo-yo, capturando el Akuma que contenía antes de llevárselo y atraparlo. Lo abrió y liberó a la mariposa purificadora. «Adiós, mariposita», murmuró antes de tomar el paquete de globos y lanzarlo al aire ante la mirada de los estudiantes. «Mariquita milagrosa». El paquete se dispersó en cientos de mariquitas mágicas, que se extendieron por toda la escuela y limpiaron los daños. Los estudiantes vitorearon mientras el humo púrpura cubría a la reina de la maldad y le daba la espalda a Zoe, quien miraba a su alrededor confundida. «¿Qué pasó?», preguntó. Luca se acercó y la ayudó a ponerse de pie. «Te akumatizaron», explicó mientras Ryuko y Aspic se acercaban. Zoe se sonrojó al retirar la mano.
Pero ya está bien. Claro que sí. Exclamó ella, sacudiéndose el pelo, pero él pudo ver un ligero rubor en sus mejillas. ¿Puedes decirme por qué te acumatizaron? Preguntó. Bueno, Lila dijo que incriminé a Du Painchen por robarle el collar a su abuela. Dijo, sacando su teléfono. A mi papá no le va a gustar cómo me ha tratado la clase. ¿Lila? Preguntó Luca frunciendo el ceño. Recordó que la princesa Justicia quería ir tras una chica llamada Lila Rossi. ¿Lila Rossi? Igual, dijo ella, lo que lo hizo fruncir aún más el ceño antes de darse la vuelta para irse. Sin embargo, retrocedió sorprendido al encontrar un teléfono con cámara frente a su cara. Dios mío. ¿Me puedes hacer una entrevista rápida? Exclamó emocionada una chica con gafas y pelo rojizo. La reconoció como Lady Wifi. ¿Cómo te llamas? ¿Eres una nueva heroína? Empezó, sin saber qué decir. Por suerte, sus pendientes sonaron y levantó la mano con una suave sonrisa. Lo siento, señorita, pero tengo que irme. Dicho esto, lanzó su yo-yo y se impulsó hasta el tejado antes de lanzarse. Saltó a un callejón tranquilo antes de alcanzar a Tiki. Sacó un macarrón y se lo dio. Ella lo tomó y se lo comió mientras él sacaba su teléfono y le escribía a Juleka, diciéndole que la encontraría en la escuela. Su teléfono vibró como respuesta y él lo leyó. ¿Estás bien, Tiki? Preguntó, guardando el teléfono. Ella asintió mientras él abría su sudadera. Metió la mano en el bolsillo y le sonrió mientras él volvía a la escuela. No tardó mucho en encontrar un asiento afuera mientras esperaba el timbre. Enseguida sonó y los estudiantes empezaron a salir. Saludó con la mano y se acercó mientras Juleka salía del edificio con Rose, Marinette, la bloguera y otra chica a la que no conocía, pero lo que sí sabía era que Marinette parecía extremadamente incómoda. Frunció el ceño ligeramente mientras se acercaba. Lu, no tenías que venir a recogerme, murmuró Juleka, echándose el pelo hacia atrás. Tenía que asegurarme de que estabas bien, dijo antes de sonreírle a Marinette, quien le devolvió la sonrisa tímidamente. Escuché que había otro villano en la escuela. Sí, pero el nuevo superhéroe nos salvó el día. Exclamó la bloguera con una sonrisa. Es tan genial. Ojalá pudiera entrevistarlo. Podría intentar concertar una entrevista con él, Alia, dijo la chica extra con una sonrisa, provocando que Alia chillara de emoción. Luca arqueó una ceja. ¿Y cómo harías eso? Preguntándole, obviamente, dijo, poniéndose la mano en el pecho. Conozco a todos los héroes de París, incluido el señor Book. ¿Señor Book? Preguntó. Sí. Ese es el nombre con el que lo conocen, sonrió ella, pensando que él la creía. Ah, claro, respondió, anotando mentalmente que debía seguir con eso. Ella se volvió hacia Alia y Rose y empezó a hablar de un tal príncipe Ali como si fuera su mejor amiga. Luca frunció el ceño para sí mismo mientras escuchaba, y luego Juleka invitó a las chicas a volver al barco. Frunció aún más el ceño mientras caminaban hacia él. Marinette parecía callada y redujo el paso. Rose no paraba de hablar de lo increíble que era esta chica extra mientras le informaba que estaba trabajando en un nuevo proyecto benéfico. Luca no podía creer lo fácil que era engañar a Rose y presentía que Juleka también la creía. Incluso Alia se sintió atraída, diciendo con entusiasmo que debería entrevistarla. Le tocó el hombro a Alia. ¿Vas a entrevistarla? Sí. Conoce a los héroes de París. ¿No deberías verificar que sea correcto? Preguntó, haciéndola fruncir el ceño. ¿Por qué mentiría? Preguntó para captar su atención. Se giró para mirar a Luca. ¿Estás diciendo que soy una mentirosa? Exclamó ella con lágrimas en los ojos. Él frunció el ceño, pues no se lo esperaba. Bueno, parece improbable que conozcas a los héroes de París, sobre todo porque ese nuevo parece estar intentando evitar el contacto con el exterior, dijo, frotándose la cabeza con nerviosismo. En fin, solo digo que siempre deberías comprobar tus datos. Bueno, nadie te preguntó, sonrió la chica con suficiencia al acercarse al bote. Luca frunció el ceño al subir. Notó que Marinette parecía más callada de lo habitual. Se acercó y le puso la mano en el hombro, haciéndola sobresaltar un poco. ¿Estás bien? Preguntó, haciéndola asentir. ¿Estás segura? Sí, es que no me apetecía salir con Lila hoy, murmuró, acomodándose el pelo detrás de la oreja. ¿No nos llevamos bien? ¿Lila? Frunció el ceño, mirándola. ¿Cuál es su apellido?
Oh, soy Rosy, murmuró, bajando la vista y sin darse cuenta de que Luca entrecerraba los ojos. Lila Rosy, la chica que había provocado 2 Akumas en una semana, estaba en su bote, riendo con su hermana y sus amigas. Luca, ¿estás bien? Murmuró, mirándola. Ah, sí. Estoy bien. Creo que voy a tocar la guitarra. Puedes acompañarme si quieres. Me encantaría eso, me encantaría. Luca aterrizó en la azotea donde había acordado encontrarse con Ryuko y Aspik. Estaba nervioso, pero necesitaban resolverlo. Claramente lo veían como una amenaza y necesitaba que entendieran que no lo era. Estaba de su lado y quería ayudar a salvar París de este misterioso villano. Se sentó a esperar, y vaya si esperó. Finalmente pasó la hora de su encuentro y ninguno de los héroes apareció. Frunció el ceño y fue a levantarse, pero vio 2 cajitas a un lado con un sobre. Frunció el ceño y se acercó a ellos, recogiendo el sobre. Estaba dirigido a él. Lo abrió y empezó a leer. Anatis, Ryuko y yo hablamos hoy temprano. Hemos decidido renunciar al milagro del dragón y la serpiente. Buena suerte protegiendo París. Aspik. Luca miró la carta con asombro antes de tomar una de las cajas y abrirla. Era el brazalete de la serpiente, que brillaba verde antes de que apareciera una pequeña serpiente, igual que Tiki. Luca frunció el ceño al pequeño, con aspecto triste. ¿Te dijo por qué te abandonó? Preguntó Luca, extendiendo la mano hacia la pequeña serpiente que estaba sentada sobre ella. No, pero creo que estaba celoso. Lamento que mi portador no sea de fiar, respondió la pequeña serpiente, haciendo una ligera reverencia. Luca frunció el ceño levemente. Está bien, murmuró, decepcionado. No es tu culpa. ¿Estás bien? Preguntó la serpiente, notando la expresión de Luca. Sí. Estoy bien. Solo estoy decepcionado, esperaba que pudiéramos llegar a un acuerdo y formar un equipo, pero está claro que no quieren saber nada de mí. Lamento que hayan decidido descartarlos a ti y al dragón, frunció el ceño y cerró la caja. Tendré que llevarle esto al maestro Fu y devolvérselos a los 2. ¿Debería volver a mi brazalete? Preguntó la serpiente, pero Luca negó con la cabeza. No si no quieres, dijo sonriendo. No me importa dejarte volar conmigo un ratito. Muchas gracias, amigo, sonrió la pequeña serpiente antes de que Luca abriera su yoyo y colocara las 2 cajas y la carta dentro, antes de cerrarlo y saltar del edificio. No tardó mucho en llegar a un callejón cerca del apartamento del maestro Fu. Sacó las cajas milagrosas y la carta, colocándolas en el suelo antes de pronunciar las palabras de destransformación. Atrapó a Tiki y le dio un macarrón antes de recoger las cajas y la carta, guardándolas en sus bolsillos antes de caminar hacia el edificio del maestro Fu y llamar a su apartamento. Hola. Soy Luca. Estoy aquí para recibir mi lección, afirmó. Ah, sí. Adelante. Sonó la puerta y Luca la abrió antes de subir las escaleras. Se detuvo en la puerta y se quitó los zapatos antes de entrar y colocarlos en el zapatero mientras el maestro Fu terminaba de hablar con un hombre más joven. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Espero con ansias nuestra próxima sesión, dijo el maestro Fu, acompañándolo a la salida, y se acercó a Luca. Me alegra verte de nuevo, Luca. Gracias, maestro Fu, sonrió antes de sentarse junto a la mesa de té del maestro Fu. El maestro Fu se sentó y le sirvió una bebida. Luca la tomó con un gesto de la cabeza mientras Tiki y la serpiente Kwami salían. El maestro Fu frunció el ceño al notarlo. Luca dio un sorbo de té antes de dejar la taza y sacar la carta y las cajas de su sudadera. El maestro Fu frunció aún más el ceño. Quedé con Aspik y Ryuko esta tarde, pero no aparecieron. Al irme, encontré esto. Le entregó la carta al maestro Fu, quien la leyó y frunció el ceño profundamente. Ellos renunciaron a su milagro, confirmó Luca mientras el maestro Fu doblaba la carta. Esto no está bien, frunció el ceño el maestro Fu. Tendré que esforzarme más para encontrar un soporte para el Miraculous del gato negro. ¿Te parece bien trabajar solo por ahora? Preferiría tener refuerzos, pero por ahora estaré bien, admitió Luca. No es que no sea capaz de enfrentarse a los Akumas solo, pero preferiría un compañero. Ben Anatis era genial, pero sabía que no podía arruinarlo todo. ¿Qué pasará con los Kwami? Volverán a la caja de los milagros. No te preocupes. No estarán solos. Podrán hablar con los otros Kwami, le aseguró el maestro Fu mientras Luca terminaba su té. Luca, ten cuidado, por favor.
Lo haré, maestro, asintió Luca mientras se levantaba. Gracias por su tiempo y el té. Una semana después, Luca aterrizó en el tejado mientras volaba de tejado en tejado. No había sucedido nada interesante, solo algún que otro Akuma, del que se encargó rápidamente, pero pensó que sería buena idea patrullar la ciudad en su tiempo libre, sobre todo porque Ryuko y Aspik habían entregado sus Miraculous. Suspiró para sí mismo, pero pronto los gritos inundaron la ciudad. Saltó y se dirigió a la fuente. Al saltar, arqueó una ceja al ver a la gente huyendo de lo que parecían ser múltiples versiones de un supervillano. Se acercó y agitó la mano frente al rostro de la víctima, pero nada. ¿Extraño? Ya veo, respondió una voz femenina, lo que lo hizo girar y girar su yo-yo, listo para la pelea. La chica, sin embargo, rió y se desplomó allí. Tenía una trenza larguísima y vestía un traje negro de una pieza con un pequeño detalle verde. Tenía 2 orejas de gato y una máscara negra cubría sus ojos brillantes que parecían de gato. Calzaba botas de combate negras y un cinturón negro ceñido a la cadera. Parecen congelados en el tiempo y atrapados en esa piedra. Un amuleto de la suerte debería arreglar esto. Por mucho que esté de acuerdo contigo, señorita, llámame Lady Noir, ronroneó, haciéndole levantar una ceja. Tengo que preguntarme dónde está el Akuma. Sin ataque ni advertencia. Simplemente esto, señaló a las víctimas mientras los coches patrulla se acercaban. Parece que tenemos compañía. En efecto, respondió, acercándose al policía. Oficial, le sugiero que bloquee la zona. Es posible que haya un Akuma suelto. Bien, ¿pero qué hago? Me encargo, agente, respondió, volviendo hacia Lady Noir mientras ella iba a pinchar a una de las víctimas. Dime, ¿qué sabes? Oh, buscamos a alguien que busca nuestro Miraculous, que Ryuko y Aspik renunciaron y que yo soy tu nueva compañera. Plague me dijo que tengo el poder de la destrucción. Me parece bien. Soy muy torpe en mi vida civil, sonrió antes de mirar esto. Pero esto es algo que no esperaba. ¿No atrapaste un Akuma? No hubo ninguna advertencia ni noticia sobre un Akuma, admitió frunciendo el ceño. Pero esto es obra de un Akuma que se ha multiplicado, ¿por qué no atacar? Tal vez nuestra amiga mariposa se aburrió. O este era el plan desde el principio, respondió. Creo que nuestra amiga mariposa quiere hablar. Deberíamos hacerle saber que la escuchamos. ¿Cómo? Preguntó Lady Noir mientras Luca miraba a su alrededor. Sonrió levemente al ver a Alia intentando filmarlos. ¿Qué te parece una entrevista? Preguntó antes de acercarse. Hola. Dios mío. Exclamó Alia emocionada. Soy una gran fan, señor Bug. ¿Me concede una entrevista? ¿Señor Insecto? Preguntó Lady Noir mientras se acercaba. ¿No es un poco obvio? Creía que era más creativo que eso. Sí, respondió antes de volverse hacia Alia. Nos encantaría hacer una entrevista. Genial. Chilló. He creado un blog y una página de Facebook para seguirte y seguir tus acciones. Lo llamo el blog de la mariquita, sé que eres chico, pero pareces una mariquita, así que pensé. El Ladyblog es muy ingenioso, sonrió. Dime, ¿podrías transmitirlo en vivo? Claro que sí. Jadeó emocionada. Lady Noir arqueó una ceja mientras Alia preparaba el teléfono y pulsaba grabar. ¿Qué tal, gente? Esta es la primera entrevista en directo de Ladyblog y estoy aquí en el Museo del Louvre con nuestro héroe, el señor Bug. Oh, disculpe la interrupción, pero mi nombre no es Mr. Bug, dijo Luca con una sonrisa, frotándose la nuca con nerviosismo. Pero me disculpo. Debería haberme presentado. Oh, no te preocupes. Entonces, si Mr. Bug no es tu nombre, ¿cuál es? Me llamo Anatis. Como una subespecie de mariquita, sonrió Lady Noir, apoyándose en él con el brazo. Básicamente es una mariquita. Dice el desafortunado gato negro. Uy. Miau. Alguien tiene las garras desenvainadas. Sonrió antes de volverse hacia Alia y su cámara. Por cierto, soy Lady Noir. La compañera de este idiota. ¿Idiota? Necesito recordarte de quién fue la idea. Entonces, Anatis, ¿puedes explicarme qué ha estado pasando? ¿Sabes por qué siguen apareciendo estos supervillanos? Parecen ser personas inocentes. Son personas inocentes. Estos supervillanos están poseídos por una criatura llamada Akuma. Es una pequeña mariposa negra y morada. Encuentra a alguien herido, triste o enojado y lo posee. Su dueño los convierte en supervillanos con un solo objetivo:
robar los Miraculous de la mariquita y el gato negro explicó, mirando a la cámara. Pero mi compañero y yo queremos asegurarle a París que también estaremos aquí para luchar contra estos supervillanos y salvar a la gente inocente que está siendo manipulada por este cobarde que ni siquiera nos dice su nombre. Uy, qué palabras tan atrevidas. Ronroneó Lady Noir. Pero Bug Boy tiene razón, este villano no es más que un cobarde. ¿Alguna otra palabra? Solo que no descansaremos hasta derrotar a este villano.